presten mucha atención porque es, como les decía recién, es una hermosa historia sobre una mujer. Y dice así: aconteció un día que Eliseo fue al pueblo de Sunem. Allí una mujer muy importante le insistió que fuera a comer a su casa. Y cada vez que Eliseo pasaba por allí, se quedaba a comer en la casa de ella. Entonces la mujer le dijo a su esposo, presten atención porque ahí dice, habla de una mujer importante, o sea, si habla de una mujer importante es porque económicamente estaba bien acomodada, digamos, esta mujer. Entonces la mujer le dijo a su esposo, mira, yo sé que este hombre que nos visita cuando pasa por el pueblo es un profeta de Dios. Construyamos en la terraza una habitación, pongámosles una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Atento a los elementos esto, ¿no? Y a una lámpara. Y así el profeta podrá quedarse cada vez que venga a visitarnos. Hasta aquí, sí, hasta el versículo 11, la palabra nos presenta a una mujer casada, porque habla de que tiene un esposo, de una mujer económicamente bien puesta, ¿sí? Virtuosa y generosa sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque le transmite a su esposo el poder servirle a esta persona, el poder de alguna forma ser útil a la persona esta que era el profeta Eliseo. Y dice que cada vez que pasaba por ese lugar, ella le ofrecía quedarse para ofrecerle comida y alojamiento. Y sobre todas las cosas, habla de un lugar como el lugar de Sunem. Sunem era un lugar de Israel que servía de paso a todos los otros poblados, ¿sí? A todos los lugares a donde este profeta Eliseo se dirigía, tenía que pasar por este lugar. Entonces aprovechaba y disfrutaba de eso, de lo que le había esta familia otorgado. Sigamos en la palabra. Dice después en el versículo 11, un día Eliseo llegó y se quedó a dormir en la habitación que le habían construido. Luego le dijo a su sirviente Geasí, esta señora se ha preocupado mucho por nosotros. Pregúntale qué podemos hacer por ella. Pregúntale también si quiere que le hablemos bien de ella al rey o al jefe del ejército. Cuando el sirviente de Eliseo se lo preguntó, la mujer le contestó, no me falta nada, vivo tranquila entre mi gente. Y cuando Eliseo le preguntó a su sirviente qué podían hacer por ella, él le contestó, bueno, ella no tiene hijos y su marido es anciano. Entonces Eliseo le dijo, llámala. El sirviente la llamó y cuando ella llegó, se quedó en la puerta. Y Eliseo le dijo, miren esa promesa de parte del profeta, el próximo año, por esta fecha, él sabía que iba a volver por ese lugar, llevarás entre tus brazos un hijo tuyo. La mujer, poco creída, sí, pero una mujer de fe, le respondió, usted es un profeta de Dios y yo soy su servidora. Por favor, no me mienta. Y aquí vemos cómo este hombre, ¿sí?, este profeta de Dios, conocedor de las cosas de Dios, busca de alguna forma suplir las necesidades de esta mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él en ese tiempo era un hombre influyente ante las autoridades, ante el rey de ese lugar. ¿Sí? Pero él quería solucionarle algo físico o quizás algo social para esa mujer. Y esa no era la necesidad de la mujer. La necesidad que necesitaba cubrir esa mujer era algo que lo vivía diariamente, ¿sí? El poco apego quizás de su marido al servicio de Dios y lo afanado que estaba ese hombre por su trabajo, ¿sí? Entonces ella sentía esa soledad y ella lo que en realidad quería era
un hijo, pero no lo manifestaba, ¿sí? Y más adelante la palabra lo dice de esa forma. Vamos entonces al versículo 17. Pero la mujer quedó embarazada y al año siguiente tuvo un hijo, tal como le había dicho Eliseo. El niño creció y un día fue a ver a su padre, que andaba en el campo con sus trabajadores. El niño se quejó y le gritó a su padre: ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El padre le ordenó a un sirviente. Generalmente nosotros como papá, si nuestro hijo nos dice que le duele algo o vemos que hay una situación de peligro, nuestro hijo, nosotros como papá, como hombre, nos hacemos cargo y lo llevamos nosotros. No, miren lo que hizo este hombre. Le delegó al sirviente la atención de su hijo. ¿Sí? Y dice, el padre le ordenó a un sirviente que llevara al niño a donde estaba su madre. El sirviente lo levantó y se lo llevó a su madre. Ella lo sentó en su rodilla, que es lo que generalmente hace una mamá, hasta el mediodía. Pero a esa hora el niño murió. La madre subió al aposento, subió a la habitación del profeta y lo puso sobre su cama. Después salió, cerró la puerta, llamó a su esposo y le dijo: préstame a uno de tus sirvientes y también una burra. Necesito ir rápidamente a buscar al profeta. Enseguida vuelvo. No era tan enseguida, ¿no? Porque ahí en la palabra más adelante dice que el profeta estaba en el Monte Carmelo. Y de Sulén al Monte Carmelo yo estudiaba y hay aproximadamente 50 kilómetros. Así que imagínense ustedes una persona con un burro, con carga, ¿qué tiempo demoraría en recorrer esos 50 kilómetros? Y dice, el esposo le preguntó: ¿por qué vas a ir a verlo? Hoy no es día de fiesta religiosa, tampoco es sábado, ni es luna nueva. Eran tradiciones de ese tiempo. La mujer le contestó: yo sé muy bien lo que hago. La mujer ordenó que preparara la burra y le dijo a su sirviente: apura al animal, que no se detenga hasta que yo te diga. Esta mujer era amante de Dios, ¿sí? Ella amaba a Dios. Era una mujer de carácter, una mujer de convicciones, agradecida y creyente de que Dios en su poder, por medio de Eliseo, ¿no? Porque Eliseo era el que la había ministrado, iba a hacer el milagro, ella estaba segura, ¿sí? Pero Dios le había dado ese hijo y se lo había arrebatado también a ese hijo. Me preguntaba yo por qué se había dado esto, y quizás porque ella en algún momento dijo: siervo de Dios, no me mientas. Quizás esa poquito de fe que le faltaba, ¿sí? Es lo que el Señor había puesto a prueba en esta mujer, arrebatándole el hijo, ¿sí? Pero ella sabía que tenía que ir en busca de completar ese milagro que le habían prometido. Si el Señor le había dado ese hijo, el Señor le tenía que devolver ese hijo. Ella sabía que ese viaje le iban a traer obstáculos. Pero si vemos la palabra, la muestra a la mujer como una mujer paciente, una mujer de fe, una mujer con convicciones, una mujer que tenía paz a pesar de todas las cosas que le venían pasando, ¿sí? A pesar de haber perdido a su hijo. Y ella estaba consciente también de los obstáculos que representaba ese viaje. La distancia, como decía recién, a recorrer, la tristeza que le invadía a ella por haber perdido a su hijo en sus rodillas, como dice la palabra, y la indisposición quizá y las dificultades de un viaje que no estaba programado. Entonces, pero de eso nada le importaba a ella. Y ella iba a ir en búsqueda de completar ese milagro de parte de Dios. Lo que Dios había comenzado en promesa como Eliseo, ella lo iba a seguir buscándolo. Y si hacemos un paralelismo, la palabra también nos habla de Ana,
¿sí? Que era la mamá de Samuel. Samuel fue el primer profeta que levantó al rey más grande de Israel, que fue el rey David, ¿sí? Y ella lo consagró a su hijo al servicio del Señor. Si bien esta mujer no hizo lo mismo que Ana, pero sí, ella sí servía al Señor con el denuedo necesario de hacerlo, ¿sí? Con esa intensidad, con esa pasión de querer hacerlo. Y sigamos en la palabra, vamos al versículo 25. Dice, la mujer partió y fue a ver al profeta que estaba en el monte Carmelo. Eliseo la vio y le dijo a su sirviente, mira, ya a lo lejos viene la señora del pueblo de Sunem, corre a recibirla y pregúntale cómo está ella, su esposo y su hijo. Cuando Gehazi le preguntó, la mujer respondió que estaba bien. Ella había sufrido la pérdida de su hijo, pero el intermediario entre el profeta y ella no quería denotar esa tristeza con ella. Entonces le dice que estaba bien, pero cuando llega a donde estaba Eliseo, se arroja a sus pies. Y así entonces se acercó para apartarla, pero Eliseo le dijo, déjala. Ella está muy, pero muy triste y Dios no me ha dicho qué sucede. Dios todavía no le había revelado al profeta lo que había pasado de la pérdida de su hijo. Entonces la mujer le dijo a Eliseo, yo no le pedí a usted un hijo. ¿Acaso no le dije que no me engañara? Eliseo le ordenó, intercede Eliseo y le ordena a su sirviente, prepárate, toma mi bastón. El bastón era emblemático, no se acuérdense de Moisés también, y vea dónde está el niño. Si te encuentras con alguien en el camino, no lo saludes. Si alguna persona te saluda, no le contestes. Cuando llegue, coloca mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño le dijo a Eliseo, juro por Dios y por la vida de usted, que no volveré a mi casa si no me acompaña. Entonces Eliseo se fue con ella. En la búsqueda de esa respuesta, de parte del varón de Dios, como ella decía que representaba al varón de Dios, no buscó intermediario, sino que buscaba la intervención directa del profeta, para que Dios obrase, porque ella tenía la seguridad de que Dios iba a obrar el milagro por medio de Eliseo, ¿sí? Y ese proceso ya había empezado, ya estaba transcurriendo y faltaba solamente la confirmación de parte de Dios. Y dice después, Esaí llegó más rápido que en el versículo 31, Esaí llegó más rápido que ellos y puso el bastón sobre la cara del niño. Pero este no se movió, ni dio señales de vida. Esaí regresó para encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño no se mueve ni reacciona. Cuando Eliseo llegó a la casa, vio al niño que estaba muerto y tendido sobre su cama. Así que entró en la habitación, cerró la puerta y se quedó a solas con el niño. Después de orar, esto es lo importante, después de orar a Dios, subió a la cama y tendido sobre el cuerpo del niño, pasó su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos del niño y su mano sobre sus manos. En cuanto el cuerpo de Eliseo tocó al niño, este comenzó a revivir. El profeta se levantó y caminó de un lado al otro de la habitación. Después volvió a tenderse sobre el cuerpo del niño. Este estornudó 7 veces. 7 es un número muy emblemático dentro de las Escrituras, ¿sí? Estornudó 7 veces y después abrió los ojos. Eliseo llamó a su siervo y le dijo, llama de inmediato a la madre, y el sirviente llamó a la madre. Y cuando ella llegó a donde estaba Eliseo, este le dijo, aquí tienes a tu hijo. La mujer se acercó y se arrojó a los pies de Eliseo. Luego tomó a su hijo y salió de la habitación. Eliseo había mandado a su siervo con indicaciones claras
y precisa sobre lo que tenía que hacer. Pero las aguas vivas, que hoy es el tema de este mes, no se movieron por medio de ese siervo, en el milagro que buscaba esta mujer por medio de su hijo. Esa tsunamita, ¿sí?, de la que habíamos hablado en la adoración que habíamos compartido el día del evento. Pero Dios en su poder, viendo el corazón de la mujer, usó a Eliseo para resucitar a su hijo, para darle vida a ese niño. No sin antes mostrarle lo simbólico de ese número 7, de esos 7 estornudos emitidos por ese niño, ¿sí?, dejando en claro lo que eso representaba. Y estudiaba, y ese número 7 en la Biblia representa la perfección, lo terminado, la totalidad, lo concluido, lo que cierra el Señor, ese círculo de la perfección, ese círculo del milagro que lo cierra el Señor, ¿sí? Y si vemos como paralelismo en la Biblia, hay muchos lugares en la Biblia donde encontramos a ese número 7. Por ejemplo, en la creación, ¿sí?, ¿cuántos días en la semana tenemos? 7. El Señor hizo 7 días en la semana. Y después, en un libro profético como el Apocalipsis, también habla de 7 trompetas, ¿sí?, habla de 7 iglesias, de 7 copas. El candelabro que cuidaba el tabernáculo tenía 7 lámparas. Todo esto nos muestra la presencia de Dios. El agua viva, que es la que nos da la salvación. Es agua viva que nos muestra el mover del Espíritu Santo. Ahora bien, volvamos a la persona de la tsunamita. Ella supo reconocer en Eliseo al varón de Dios, el representante de ese Dios nuestro en la tierra, ¿sí? Y tuvo ese temor santo, tuvo esa reverencia hacia él, sin olvidarse de que era un hombre común, un hombre como cualquiera de nosotros, ¿sí? Y por eso es que ella, sabiendo que era un varón de Dios, enviado por Dios, había preparado un lugar con las cosas básicas que necesita una persona, un hombre que lleva la gran comisión de parte de Dios. Era lo básico: una mesa, una silla, una cama y una lámpara, sin darle más cosas, ¿sí? Porque sabía, así como lo tenemos que saber nosotros, que hoy en buscar esa intimidad con Dios, tenemos que buscar las cosas básicas para poder encontrarnos con Él. Porque todo lo otro nos va a producir perturbaciones, nos va a producir distracciones, ¿sí? Ahora bien, dice Apocalipsis 22:17, el Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dice: ven, Señor Jesús. Y todos los que están escuchando digan: ven, Señor Jesús. Y el que tenga sed y quiera agua, que venga y tome gratis del agua que da vida eterna. Y seguramente, ¿sí?, Eliseo pensó igual que Juan. Juan escribió el libro del Apocalipsis, ¿sí? Y en el Apocalipsis, en el mismo capítulo, en el 22, en el versículo 8 y 9, dice: yo, Juan, vi y oí todas estas cosas. Cuando habla de todas estas cosas, habla de todas las profecías. Y después de verla y oírla, me arrodillé para orar al ángel que me las mostró, como había hecho Eliseo, ¿sí? Como había hecho, digamos, la tsunamita con Eliseo. Pero el ángel le dijo a Juan: no lo hagas, no te arrodilles, adora a Dios, pues todos somos servidores de Él, tanto tú como yo. Así somos nosotros, todos somos servidores de Él. Y los profetas y todos los que obedecen la palabra de Dios. Y también dice Apocalipsis en el capítulo 3, en el versículo 7 y 8, yo soy el verdadero Hijo de Dios, yo gobierno sobre el reino de David. Cuando abro una puerta, nadie puede volver a cerrarla, y cuando la cierro, nadie puede abrirla.
Ahora escucha con atención lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso pon atención, voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Hermanos, todos tenemos la posibilidad de servirle al Señor. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. La pregunta es, ¿todos queremos servirle al Señor? ¿Sí? ¿Amén? ¿Todos quieren servirle al Señor? Cuando adorábamos esta semana, la letra de esta adoración decía que esta tsunamita había preparado todo para él. Había preparado una habitación, había preparado un aposento, para que el poder de Dios se quede a vivir con ella. La tsunamita había preparado este lugar. El poder de Dios quería ella que viva en su casa. Ahora nosotros ya hemos preparado ese lugar, aparte del lugar físico de poder encontrarnos, como lo vamos a hacer en un momento en oración con Él. Hemos preparado ese lugar en nuestro corazón para poder estar con el Señor. Es importante y quiero decirle algo, y es una promesa de Él. Él sí ya tiene preparado un lugar para nosotros, y ese lugar es un lugar santo que Él tiene preparado para todos sus hijos. Que Dios los bendiga.